Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver qué es una motherboard o mother o placa base o como le quieran decir. Empecemos. Dejé la mother para lo último porque todos los componentes del PC, procesador, memoria RAM, placa de video, todo se conecta a esta mother. Y también todos los componentes, toda la PC interactúa a través de la mother. Una mother es esto, y como dije antes, todo se conecta a ella. Entre las mothers tenemos distintas variantes. Las principales, digamos que es el socket, que ya lo vimos antes. El socket es donde se conecta al procesador. Tenemos distintos tipos de sockets. Y también tenemos distintos tipos de marcas. Por ejemplo, no es lo mismo una mother de Intel que una de AMD. No funcionan entre sí. Dependiendo de este socket y el tipo de mother, vamos a poder conectar unos procesadores o otros. De más potencia, menos potencia de una generación o de otra. Otra diferencia muy importante son los slots de las RAMs. De estos slots va a depender la capacidad máxima que podamos tener de memoria RAM en cuanto a cantidad y también en cuanto a velocidad. Esto sobre todo es una limitante en varios casos. Para que se entiendan bien todas las diferencias, vamos a comparar dos mothers. Estas dos mothers tenemos la ASRock A320M, que es la más barata, y la MSI X570 Goldglide, la más cara. La más barata contra la más cara. Hay que aclarar que estas dos mothers, a pesar de que una vale 10 veces más que la otra, lo importante es que son del mismo socket, son AM4 las dos, soportan los mismos procesadores, dos Ryzen, y soporta el mismo tipo de RAM, DDR4. Primero hay que entender que son formatos diferentes. En las mothers tenemos formatos, tamaños, como en los discos duros por ejemplo. Tenemos la más chiquita que es ITX, la más normal podríamos decir que es micro ATX, la ATX normal, después tenemos la EATX o Full ATX. Esta es la más grande que viene. No se preocupen igualmente porque hay un capítulo específico en el que hablo de los formatos y los tamaños. Bueno, dependiendo de nuestro propósito o del cliente también, tenemos que elegir una u otra. Por ejemplo, si nosotros necesitamos muchos USBs, muchos puertos, muchos SATAs porque vamos a conectar muchos discos duros o lo que fuera, y muchos slots de RAM, obviamente no vamos a elegir una ITX porque es extremadamente chiquita y no tiene lugar para tantas cosas. Tendríamos que ir a una ATX o EATX o a una más grande, digamos. En cambio, si lo que necesitamos es algo chiquito, que no ocupe mucho lugar en el escritorio y ese tipo de cosas, obviamente de la misma forma no vamos a elegir una EATX o Full ATX, que es la más grande. Esta mother va dentro del gabinete y mientras más grande la mother, más grande va a ser el gabinete. Hay muchos casos que las computadoras ITX terminan siendo hasta mucho más chiquitas que las propias mothers. Bueno, volviendo a la comparación, la ASRock tiene solamente 2 slots de RAM. Como máximo soporta 32 GB de RAM a 3200 MHz. En cambio, si vemos la Goldglide de MSI, soporta hasta 128 GB de RAM a más de 5000 MHz. Es una locura, no sé en qué caso usaría tanto. Bueno, hay personas o ciertos casos realmente muy específicos, por ejemplo, edición de video muy profesional, editoras de televisiones, de canales de televisión, noticieros, etc., en los que usan este tipo de componentes. Bueno, por ejemplo, la ASRock A320M soporta, por decir algo, desde los Ryzen 1000 hasta los Ryzen 3000. Y de modelo soporta del Ryzen 3 hasta el 7, por decir algo. Igualmente, no recomiendo poner procesadores muy potentes o muy caros con una mother de tan gama baja. Es algo lógico también, ¿no? Bueno, después tenemos la MSI, la X570, que por otra parte soporta todos los procesadores. Si queremos un Ryzen 3, 5, 9, cualquiera, lo soporta. De igual manera, por el contrario, no vamos a comprar una mother tan cara que literalmente debe estar unos $700, unos $800 para ponerle un procesador de $100. No tiene sentido. Al igual que no tiene sentido gastar $50 en esta mother y ponerle un procesador de $2000. Hay que tener la PC nivelada, digamos. Bueno, dejando de lado el tema de las RAMs y los procesadores,
Tenemos otra diferencia importante también, el chipset. El chipset antes en realidad se llamaba puerto norte y puerto sur en las computadoras viejas. Estos puertos funcionaban como conectores o como puentes entre los componentes, se comunicaban entre ellos, digamos. El puerto sur lo que se encargaba era de comunicar el teclado, el mouse, las tarjetas de red, ese tipo de accesorios, digamos, con el procesador. En cambio el puerto norte se encargaba de administrar el tema de las RAMs, la comunicación de la placa de video con el procesador y ese tipo de componentes más importantes. Ahora Intel y AMD metieron el puerto norte adentro de sus procesadores. Obviamente, por lógica, si tenemos el puente norte acá y el procesador acá, este tiempo de ir y venir, los datos, la corriente, es tiempo perdido. En cambio, si lo metemos adentro, ya está todo más compacto, ¿no? Todo más optimizado. Bueno, por esa razón el puente norte ahora se encuentra dentro de los procesadores, pero las modders siguen teniendo el puente sur. Ahora se llama chipset. Según el chipset que tengamos vamos a tener algunas tecnologías y otras no, algunas variantes, mejoras podríamos decir, o opciones que algunas van a tener y otras no. Por ejemplo, volviendo antes, la ASRock tiene chipset A320M. Este chipset permite algunas cosas, entre comillas, al ser más básico, no es el mejor, no es el que ofrece más velocidad de RAMs y ese tipo de cosas. En cambio, el chipset X570, que es el que tiene la de MSI, si nosotros buscamos chipset X570, nos van a salir la de MSI, la de Asus, la de VGA, etc. Porque es un chipset, no es un modelo, digamos. En cambio, si buscamos A320M, va a salir de Gigabyte, de ASRock, de MSI, todas las marcas, porque al igual que antes no es un modelo en específico, es un chipset. Bueno, de este chipset va a depender cosas como la capacidad de hacer overclock. Esto no se preocupen, lo vamos a ver en un episodio específico, pero básicamente es exigir más al procesador de lo que viene de fábrica. Bueno, estas modders, para ser más preciso, la X570 o algunos chipsets te permiten hacer este overclock. Bueno, este chipset también va a depender la velocidad de las RAMs que podamos poner. Como dije antes, esta va a más de 5000 y esta a 3200. Después también la cantidad de gigabytes. Bueno, otra diferencia entre las modders relativamente útil son los PCI Express, las versiones. Como dije en episodios anteriores, tenemos varios, tenemos 2.0, 3.0 y ahora el 4.0. Todavía no existe ninguna placa de video que sature el 3.0. Creo que la 3090 está ahí, pero todavía le queda poco. Bueno, las diferencias entre una modder que tiene PCI Express 4.0 y 3.0 más que nada se ven en el SSD. ¿Por qué? Porque los puertos M.2 se ven muy bien beneficiados, digamos, de esta velocidad extra de los PCIs. Porque es como un puente, usan los PCI Express, las líneas PCI Express para comunicarse directamente con el procesador y así ser mucho más rápidos. Es como un puente, digamos, que cruzan para no ir por otro canal distinto y ahorrar un poco de espacio y velocidad. Van por el mismo canal donde va la placa de video, supongamos, que tienen acceso directo. Bueno, gracias a esto hay SSDs realmente muy rápidos y hay SSDs que son tan rápidos que en el puerto 3.0 es un limitante, digamos. Esa es la única diferencia que veo lógica de este puerto 4.0. Realmente todavía no hay una razón óptima o otra razón más coherente que tengamos para comprarlo solamente por eso. Bueno, dejando de lado un poco el chipset y las tecnologías, que hay tecnologías que me olvidé de mencionar que permiten o hacen más fácil la edición de contenido o que permiten más rápida la transferencia de datos. Por ejemplo, si tenemos dos computadoras o varias en una oficina, que se pueden transmitir datos entre ellas más rápido. Este tipo de tecnologías lo tenemos que tener en cuenta para las necesidades del cliente y así elegir la mejor modder. Tenemos otra diferencia bastante importante, las fases de alimentación. Bueno, pero ¿qué es una fase de alimentación? ¿Qué son? Las fases de alimentación lo que se encarga es de filtrar la energía que le llega de la fuente de poder.
La fuente de poder ya hace esto, pero lo hace a medias, digamos, más o menos así nomás. Y el procesador, al ser un componente tan sensible, necesita otra capa más de filtrado. Bueno, de la fuente de poder le llegan 12 voltios más o menos, o 5 voltios. Un procesador normalmente suele usar entre 0,6 y 1,4 voltios más o menos. Entonces no le pueden llegar 3 o 5, o mucho menos 12 obviamente. Y esta fase de alimentación lo que se encarga es de administrar esa energía y filtrársela lo mejor que puedan. Esto en gamas bajas no tiene mucha importancia porque los procesadores usan poca energía, pero es una limitante. Por ejemplo, es una limitante a la hora de actualizar el PC. Si nosotros compramos esta mother y dentro de 5 años le queremos poner un Ryzen 9, no vamos a poder porque la mother no va a ser capaz de administrarle tanta energía al procesador. Igualmente, si le ponemos un Ryzen 7, yo creo que sería muy mala idea, principalmente porque estaría muy al límite y seguramente podría salir mal y se queme. Bueno, como les decía, mientras más fases de alimentación y de mejor calidad, más va a ser la energía que le va a proporcionar al CPU y más filtrada. Como les decía, en un ámbito normal no importa mucho esto, pero si nosotros hacemos overclock, por ejemplo, importa muchísimo las fases de alimentación. ¿Por qué? Como le exigimos más al procesador de lo que viene de fábrica, mientras más le exigimos, más plana tiene que ser la energía, tiene que estar más controlada. Si nuestro procesador usa, por ejemplo, 1.3 voltios, por decir algo, y le llega 1.2 o 1.1, se va a colgar y se va a dar un pantallazo azul, digamos, se va a reiniciar sola. En cambio, si le llega 1.4 o 1.5, es muy posible que se queme. Por eso es tan importante que esté bien administrada y bien estabilizada la energía. A la hora de hacer overclock, por ejemplo, subimos ese 1.3, subimos a 1.6, ya es bastante alto. Ese 1.6 no va a dar un pantallazo azul si sube 1.7 o baja 1.5. Simplemente son fracciones ya. Por ejemplo, de 1.6000 a 1.6050 ya da un pantallazo azul, por ejemplo. Tiene que ser lo más plano posible y obviamente lo más estable. Y así vamos a poder aumentar mucho más y va a ser más estable, va a durar más el procesador. Bueno, tiene varios beneficios. Otra cosa, como estas fases de alimentación son tan utilizadas y son tan importantes, obviamente se van a calentar. Y las mothers traen disipación en las fases de alimentación. Por ejemplo, la X570 trae disipación por todos lados. Trae en el puerto sur, en la fase de alimentación y en los puertos M.2. En esos tres se suelen calentar bastante. Obviamente, si ponemos muchísima cantidad de RAM muy rápida y una RTX 3090, tanta cantidad de datos va a terminar exigiendo al puerto sur bastante y se va a calentar obviamente. Por eso son importantes las disipaciones. Si se llegase a quemar este chipset, básicamente es el cerebro de la computadora, así que no andaría nunca más. Bueno, como les decía, la X570 trae muy buena disipación en todos lados. En la fase de alimentación, en el puerto sur o en el chipset y en los puertos M.2. Como dije en episodios anteriores, no es tan necesario, pero si son de gama muy alta los SSDs, sí son necesarios porque se van a calentar bastante, aunque a veces traen de fábrica ya un disipador. Bueno, si vemos la ASRock A320M, no trae siquiera disipación, o si encontramos alguna model más o menos un poco más cara que trae, es muy poca. Y bueno, como dije antes, esto es un punto bastante importante. Bueno, si queremos ver qué modders nos conviene más comprar, tendríamos que fijarnos el chipset, bueno, la cantidad de RAM, el tamaño sobre todo, los procesadores y las generaciones. Son tantas cosas porque, como dije antes, todos los componentes se conectan a esta mother y es algo bastante importante porque tenemos más probabilidades de equivocarnos. Al conectarse tantas cosas, capaz que compramos una RAM que en vez de 3200 MHz andan a 3600 y no funcionan. Para saber toda la información sobre nuestra mother o la que tengamos pensado comprar, basta con googlear el modelo MSI X570 Google, entrar a la página oficial
es importante que sea el oficial. Vamos a la parte de soporte y ahí nos dice lo que soporta: los CPUs compatibles, la cantidad de RAMs, las propiedades del chipset. Si no sabemos bien cuál elegir, podemos empezar buscando el chipset, buscando las diferencias entre los chipsets, porque son distintos entre AMD e Intel, no son los mismos. Igual no se preocupen porque hay un capítulo específico donde enseño a elegir bien los componentes, digamos. Bueno, como les decía, este es un capítulo muy importante porque acá vemos todas las partes del PC. Y yo les recomendaría que se lo vuelvan a ver si pueden, obviamente, porque al tocar tantos temas tan importantes, capaz que algún dato o alguna cosa media específica se les puede haber escapado o no hayan entendido perfectamente. Y bueno, obviamente para saber bien algo, siempre tenemos que saber otra cosa antes. Por esa razón diría que se lo vuelvan a ver si pueden, porque es un capítulo bastante importante. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio. Chao.